Buenas tardes a todos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube en internet. Voy a seguir a rematar ya el vídeo que dejé pendiente la vez anterior, que trataba sobre el núcleo de la Tierra. No, perdón, que trataba sobre la estructura de la Tierra, y la parte del núcleo dejé al final, porque bueno, os comento que estos vídeos los inicié porque en su momento salió hace un mes, ahora más o menos un mes, una noticia donde el núcleo de la Tierra teóricamente se había parado, ¿no? Se había detenido en su giro y demás, ¿no? Y he encontrado el artículo y he encontrado todo esto y he dicho, pues bueno, vamos a hablar un poco de la estructura interna de la Tierra, y junto con ello después hablaremos de esa supuesta parada del núcleo de la Tierra, que ni parada ni nada, ya os lo adelanto, pero bueno. Nos habíamos quedado en la estructura de las capas de la Tierra, químicamente: corteza, manto superior, manto inferior, núcleo externo y núcleo interno. Habíamos llegado hasta el manto, ¿no? Ahora toca el núcleo. Ya os he dicho que es núcleo interno y núcleo externo, ¿no? La densidad promedio de la Tierra es de 5,515 gramos por centímetro cúbico. Debido a que la densidad promedio del material de las superficies es solo alrededor de 3 gramos por centímetro cúbico, debemos concluir que existen materiales más densos dentro del núcleo de la Tierra. Claro, todo esto es a nivel teórico, todo esto son investigaciones, todo esto son pruebas que se han hecho porque nadie ha ido al núcleo de la Tierra, ha visto la nave, ha dicho, va, esto es líquido, esto es sólido, esto es... No, nadie no lo sabe, en realidad nadie lo ha visto. Este resultado se conoce desde el experimento de Siealion, con perdón de la expresión, realizado en la década de 1770. Charles Hutton, en su informe de 1778, concluyó que la densidad media de la Tierra debe ser aproximadamente 9 quintos del de la roca superficial, concluyendo que el interior de la Tierra debe ser metálico. Hutton estimó que esta porción metálica ocuparía alrededor del 65% del diámetro de la Tierra. La estimación de Hutton sobre la densidad media de la Tierra todavía era aproximadamente un 20% demasiado baja. Henry Cavendish, en su experimento de equilibrio de torsión de 1798, encontró un valor de 5,45 gramos por centímetro cúbico, se iba acercando. Dentro del 1% del valor moderno, las mediciones sísmicas muestran que el núcleo está dividido en dos partes: un núcleo interno sólido con un radio aproximado de 1220 kilómetros y un núcleo externo líquido que se extiende más allá a un radio de más o menos de 3400 kilómetros. Las densidades oscilan entre 9.900 y 12.200 kilogramos por metro cúbico en el núcleo externo y de 12.600 a 13.000 kilogramos por metro cúbico en el núcleo interno. El núcleo interno fue descubierto en 1936 por I.G. Lehmann y generalmente se cree que está compuesto principalmente de hierro y algo de níquel. Como esta capa puede transmitir ondas de corte, ondas sísmicas transversales, debe ser sólida. La evidencia experimental a veces ha sido crítica de los modelos de cristal del núcleo. Otros estudios experimentales muestran una discrepancia bajo alta presión. Los estudios de yunque de diamante son estáticos. A presiones centrales producen temperaturas de fusión que son aproximadamente 2000 grados Kelvin por debajo de los estudios del láser de choque dinámico. Los estudios con láser crean plasma y los resultados sugieren que las condiciones limitantes del núcleo interno dependerán de si el núcleo interno es un sólido o es un plasma con la densidad de un sólido. Esta es un área de investigación activa. En las primeras etapas de la formación de la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, la fusión había provocado que sustancias más densas se unieran hacia el centro en un proceso llamado diferenciación planetaria, mientras que los materiales menos densos habrían migrado a la corteza. Por lo tanto, se cree que el núcleo está compuesto en gran parte de un hierro en 80%, junto con níquel y unos más elementos ligeros, mientras que otros elementos densos, como el plomo y el uranio, son demasiado raros para ser significativos o tienden a unirse para así permanecer en la corteza. Algunos han argumentado que el núcleo interno puede tener la forma de un solo cristal de hierro. Esto de la diferenciación planetaria es fácil de entender. Cuando nuestro planeta se formó, era una bola fundida entera de distintos materiales que pululaban por todo el planeta. En el momento en que se paró, digamos, ese bombardeo de esa formación, los elementos más pesados se fueron hundiendo hacia el centro del planeta, mientras que los más ligeros fueron saliendo al exterior, ¿no? Eso es la diferenciación planetaria. Por eso a veces cuando se encuentran meteoritos o meteoros con esa formación, sabemos que son meteoritos que se formaron ahora 4.600 millones de años. En condiciones de laboratorio, una muestra de aleación de hierro y níquel se sometió a presiones similares a la guerra en un tornillo de banco entre dos puntos de diamante, y luego se calentó aproximadamente a 4.000 grados Kelvin. La muestra se observó con rayos X y apoyó firmemente la teoría de que el núcleo interno de la Tierra estaba hecho de cristales gigantes que corrían de norte a sur. El núcleo externo líquido rodea el núcleo interno y se cree que está compuesto de hierro mezclado con níquel y trazas de elementos más ligeros.
La especulación reciente sugiere que la parte más interna del núcleo está enriquecida en oro, platino y otros elementos siderófilos. La materia que comprende la Tierra está conectada de manera fundamental a la materia de ciertos meteoritos de condrita y a la materia de la porción exterior del Sol. Hay buenas razones para creer que la Tierra es en general como un meteorito de condrita. A partir del año 1940, los científicos, incluido Francis Birch, construyeron la geofísica bajo la premisa de que la Tierra es como las condritas ordinarias, el tipo más común de meteorito observado impactando la Tierra, mientras ignoran totalmente otro, aunque menos abundante, llamado condritas de Einstatita. Os vuelvo a decir que todo esto es geología. La principal diferencia entre los dos tipos de meteoritos es que las condritas enstatitas se forman en circunstancias de oxígeno extremadamente limitado disponible, lo que lleva a ciertos elementos normalmente oxífilos que existen parcial o totalmente en la porción de aleación que corresponde al núcleo de la Tierra. La teoría de la dinamo sugiere que la convección en el núcleo externo, combinada con el efecto Coriolis, da lugar al campo magnético de la Tierra. El núcleo interno sólido está demasiado caliente para mantener un campo magnético permanente, pero probablemente actúa para estabilizar el campo magnético generado por el núcleo externo líquido. La fuerza promedio del campo magnético en el núcleo externo de la Tierra se estima en 25 Gauss, 50 veces más fuerte que el campo magnético de la superficie. La evidencia reciente ha sugerido que el núcleo interno de la Tierra puede girar un poco más rápido que el resto del planeta. Por esto inicié estos dos vídeos. Al fin y al cabo, este es el enganche que me hace seguir con esta entrada. Esto es lo que teóricamente ponen. Evidentemente ahora se han hecho otros ensayos, otras pruebas y no nos da eso mismo. Hasta ahí os voy a contar y luego ya lo enlazamos con la siguiente entrada. El calor interno de la Tierra proviene de una combinación de calor residual de la acreción planetaria y el calor producido por la desintegración radiactiva. Los isótopos con mayor producción de calor de la Tierra son el potasio 40, el uranio 238 y el uranio 235 y el torio 232. En el centro del planeta la temperatura puede llegar hasta los 7000 grados Kelvin, que es la temperatura de superficie de nuestra estrella, y la presión puede alcanzar los 360 gigapascales. Debido a que gran parte del calor es proporcionado por la desintegración radiactiva, los científicos creen que la historia temprana de la Tierra, antes de que los isótopos de reducida vida media se agotaran, la producción de calor de la Tierra fue mucho mayor. Esta producción de calor extra, que hace aproximadamente 3.000 millones de años era el doble que la producción actual por dichos isótopos, pudo haber incrementado los gradientes de temperatura dentro de la Tierra, incrementando la convección del manto y la tectónica de placas. Es decir, las placas se separaban con más rapidez y más facilidad, permitiendo la producción de rocas ígneas como las comatitas con K de kilo, que no se forman en la actualidad. Hay la pérdida de calor promedio, que es transportada hacia la corteza por plumas del manto, una forma de convección que consiste en afloramientos de roca a altas temperaturas. Y ahora vamos al tema que en realidad me ha hecho, el culpable que me ha hecho estos dos vídeos, que es el giro del núcleo de la Tierra, ¿no? O sea, esta fue una noticia que salió en televisión hace un mes, bueno, yo la vi en la televisión, que decía que el núcleo de la Tierra se había parado, ¿no? En realidad no se ha parado, sigue girando. Lo que sí ha variado es en su giro, ¿no? Entonces, bueno, encontré el artículo científico correspondiente de donde salía y bueno, os voy a hablar de ello, ¿no? Ya que os he hablado de la estructura interna de la Tierra para alcanzar esto y que se pueda entender, ¿no? El artículo en cuestión se publicó en la revista Nature el 23 de enero del año 2023 y os los dejaré en los enlaces con esta entrada. En realidad, el estudio publicado el pasado 23 de enero, dice el artículo, expone que el núcleo ha reducido su velocidad con respecto a la corteza y los especialistas afirman que su posible efecto de la evolución de los días no es apreciable. El trabajo del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín, son chinos los que han hecho esto, no expone que el núcleo de la Tierra se haya parado, sino que se ha ralentizado su giro y ahora coincide con la velocidad del resto de las capas internas del planeta. Es decir, antes el núcleo de la Tierra giraba un poco más rápido que las demás capas, de tal manera que si tú estabas en una de esas capas daba la sensación de que el núcleo avanzaba, ¿no? Ahora lo que ha hecho la Tierra, el núcleo terrestre, tanto el interno como externo, es pues sincronizar su movimiento con todas las capas. Aunque esto podría tener un efecto en la duración de los días, sería imperceptible para nosotros.
El núcleo es la capa más interna de la Tierra y consiste en una esfera de hierro y níquel de 1220 kilómetros de diámetro, rodeada por el núcleo externo, con la misma composición pero en estado fundido. Seguidamente les envuelve el manto y la corteza sobre la que vivimos. Dos investigadores sobre los que se habla en el artículo que no trabajaron en la investigación, pero sí que dan aclaraciones, que se llaman Alberto Molina y Pablo Rivera, investigadores en geofísica de la Universidad Complutense y el Instituto de Geociencias, explican que los estudios anteriores habían visto que el núcleo giraba ligeramente más rápido que el manto y la corteza terrestre, algo que se conoce como superrotación. Si hubiésemos podido mirar hacia abajo y ver el núcleo, este iría adelantándonos poco a poco a razón de 1 grado cada 10 años aproximadamente. La novedad que expone el estudio al que hacen referencia los mensajes es que el núcleo se había ralentizado hasta alcanzar la misma velocidad de rotación que las capas más externas. Los datos del nuevo artículo muestran que hacia el año 2009 esta superrotación del núcleo dejó de existir, es decir, el núcleo redujo su velocidad de rotación hasta hacerse igual a la del manto y la corteza, afirman estos par de investigadores. Sigamos. A partir de ese momento, el núcleo ya no adelanta a la superficie en su rotación, sino que están quietos, uno en relación al otro, pero continúan girando. Ahora al mismo ritmo, como Clara Molina y Rivera en la página web del CSIC junto a su colega Marina Puente Borque, también investigadora del IGEO, así como suena, IGEO. Estas diferencias de velocidad relativas son muy pequeñas. Bueno, pues lo que nos aclaran es que el núcleo de la Tierra ni se ha parado ni ha cambiado el sentido del giro. Para llegar a estas conclusiones, los autores del estudio examinaron terremotos originados en las islas Sandwich del Sur, en la zona sur del Océano Atlántico, y analizaron la señal registrada en un observatorio de Alaska, al otro lado del planeta. En concreto, midieron el tiempo que tardaban en llegar las ondas que habían atravesado el núcleo terrestre, siguiendo siempre las mismas trayectorias. Observaron que las ondas tardaban un tiempo distinto en cruzar el núcleo en diferentes épocas. Distintas zonas del núcleo pueden tener distintas propiedades, lo que hace que a las ondas les tome más tiempo cruzar unas zonas que otras. Así que llegaron a la conclusión de que si el tiempo de viaje de las ondas cambiaba con los años es porque el núcleo interno se estaba adelantando a la corteza, afirman estos tres investigadores. Es decir, si para ondas emitidas y registradas en los mismos puntos de la superficie obtenemos resultados distintos según la época, significa que las ondas están atravesando zonas distintas del núcleo. Por lo tanto, el núcleo está girando a una velocidad distinta que la superficie de la Tierra. Además, estos investigadores recalcan que los autores del estudio tampoco concluyen que el núcleo interno haya cambiado en su sentido de giro, como se ha comentado en las redes sociales y en televisión y en muchos sitios. Lo que sí estiman es que pueden empezar a rotar a una velocidad algo menor que el manto y la corteza debido a este frenado, es decir, que si se ve desde la superficie podría parecer que cambie su sentido de rotación, pero solo desde esta perspectiva. Este ligero cambio de velocidad de rotación del núcleo no es la primera vez que sucede. Los datos muestran otro suceso similar a la década de 1970, así que según lo que se propone en el trabajo, la superrotación del núcleo podría aumentar y disminuir de forma más o menos periódica cada 70 años. Bueno, también comentan que puede afectar a la duración de los días, pero de forma imperceptible. Evidentemente, si nuestro planeta gira a menor velocidad, los días se alargan más. Los investigadores también explican que el hecho de que el núcleo de la Tierra haya frenado ligeramente puede afectar a la duración de los días, pero nosotros no podemos ser capaces de percibirlo. Lo primero, cuando hablamos del giro de la Tierra, nos referimos a la corteza y el manto, ya que ambos están acoplados y rotan a la misma velocidad. Por lo tanto, la presencia de un núcleo externo líquido hace que el núcleo interno pueda rotar libremente con respecto al manto y la corteza. Sin embargo, esta rotación no es en realidad del todo libre. Entre este núcleo interno y el resto del planeta existe un acoplamiento gravitatorio y electromagnético, de forma que su rotación y la del resto del planeta mantienen un cierto equilibrio. Las fluctuaciones en este equilibrio, como el que se expone en el estudio, afectan a la rotación de la Tierra, modificando la longitud del día. Es como aquella película, creo que se comentó en el vídeo anterior, titulada El núcleo, donde empiezan a ocurrir cosas extrañas en la corteza terrestre, porque el núcleo interno se ha detenido por una serie de experimentos que hicieron, pura ciencia ficción, porque claro, nada de eso podemos hacer. No sé si lo más profundo que hemos llegado en la corteza no sé si ha sido 11 kilómetros o 12 kilómetros, una cosa así. Y a mayor profundidad, mayor temperatura, mayor presión, y evidentemente pues un ser humano no sobrevive en esas circunstancias. También tendremos que comparar con, por ejemplo, la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, donde en aquella época se tenía otro concepto del interior de la Tierra. Se pensaba que la Tierra era una esfera hueca donde, bueno, tú entrabas por un sitio y salías por el otro, como así hicieron en la novela, ¿no? Entraban por un volcán islandés y salían de una manera un poco pictórica por algún volcán italiano, el Etna o alguno de estos, me parece, ¿no? Para que veáis que hay distintas épocas, distintas ideas
científicas, basadas en nada, porque no tenían con qué comparar, ¿no? Nosotros por lo menos tenemos algo más con qué darnos cuenta si ocurren o no ocurren las cosas, ¿no? Volviendo al tema, donde estaba yo por aquí, los investigadores subrayan que las variaciones de giro son muy pequeñas y el impacto sobre la duración de los días debido al núcleo interno no tiene consecuencias perceptibles para nosotros. No obstante, sí aporta a los geofísicos un mayor conocimiento sobre los complejos mecanismos que afectan a la dinámica de nuestro planeta. Y aquí se hace una pregunta en este artículo: ¿qué pasaría si el núcleo de la Tierra realmente se detuviese, ¿no? Estos científicos destacan que no es posible que el núcleo de la Tierra se pare así como así por las buenas, un frenado en seco, ¿no? Hay que tener presente que estamos hablando de una esfera sólida de hierro de 2.400 kilómetros de diámetro y 100.000 trillones de kilogramos. Es una gran masa, tiene mucha inercia. Según los investigadores, si mágicamente el núcleo interno se detuviese, de repente sí que sería perceptible para nosotros, ya que se generaría una gran turbulencia en el núcleo externo, que es fluido y cuyo movimiento genera el campo magnético terrestre. El cambio de los movimientos del núcleo externo alteraría el campo magnético, que, recordemos, nos protege de partículas cargadas que llegan del espacio. Por otro lado, ese frenazo se transmitía al manto y después a la corteza terrestre, frenando también estas capas. Según creen los geofísicos, probablemente la corteza, las grandes tensiones producirían rupturas y terremotos, y la fricción podría fundir materiales bajo la superficie, propiciando erupciones volcánicas. Después de unos miles o millones de años, el planeta volvería a encontrar un equilibrio con todas sus capas, rotando a una velocidad similar. Comentan con optimismo Rivera y Molina. Bueno, pero ambos recalcan que no es algo posible que se produzca de un día para otro, como han circulado en redes sociales, ¿no? Bueno, las fuentes son declaraciones de Alberto Molina y Pablo Rivera, investigadores en geofísica de la Universidad Complutense y el IGO-CSIC, y también, como os he dicho, por mencionar a esta, a ver si la encuentro, con perdón, Marina Puente Borg, investigadora del IGO, que también hay que mencionar. Entonces, el artículo del que sale todo esto se publicó en la revista Nature el 23 de enero de 2023, y os dejo el enlace en las descripciones, ¿no? Este es un artículo que encontré el 26 de enero de 2023 en la página Neutral, con perdón. Yo creo que aclarado queda el tema del núcleo terrestre, que ni se ha parado, ni ha girado en sentido contrario, ni se acaba el mundo, ni cosas por el estilo. Así que nada, hemos acabado ya por hoy. Pues no tengo nada más que contaros de la composición interna de la Tierra. Me despido de vosotros, gracias a vuestros comentarios, a los que os suscribís, y los que no, pues os podéis suscribir ahí abajo, a ver si enfoco bien. Ahí, hacéis lo que me veáis. Si no estáis suscritos, os suscribís ahí al canal. Tenéis bastantes vídeos para entreteneros, tenéis las redes sociales para encontrarme, preguntarme dudas, algún vídeo que queréis que haga, o lo que fuese. Bueno, lo que fuese no, dentro de unos límites. Que yo OnlyFans no hago, no os creáis. Así que nada, me despido de vosotros, suscribiros al canal, que es lo que nos da de comer y lo que nos anima a seguir. Gracias a todos por estar ahí, gracias por vuestros comentarios, vuestro apoyo, vuestro aplauso y por toda vuestra vida. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente vídeo, que ya veremos de qué trata, de qué hablo y qué es lo que encuentro para comentaros. Chao y cuidaros todos.